La muerte de José Stalin en 1953 produjo una profunda sacudida en todo el bloque comunista. En la Unión Soviética se organizó una dirección colectiva formada por 5 dirigentes, a los que se impuso Nikita Khrushchev, quien, en 1956, asumió el control para dar paso a un proceso de desestalinización. El gobierno de Khrushchev se basaba principalmente en los siguientes puntos: la existencia de una clase política privilegiada, la falta de libertades políticas, el fracaso de la reforma en la agricultura, el impulso a la industria, las reformas económicas, la política de acercamiento a Estados Unidos, se da un ambiente de deshielo, la búsqueda de la coexistencia pacífica, el impulso a la carrera espacial y la política de desarme. Entre 1964 y 1979, el conservador Leonid Brezhnev sucedió a Khrushchev y mostró mayor firmeza en su política y su intención de extender la influencia soviética, al ordenar la invasión a Checoslovaquia en 1968 y a Afganistán en 1979. La política de Brezhnev se caracterizó por diversos factores adversos: la aplicación de su teoría de soberanía limitada que justifica la invasión, el estancamiento económico debido al costo de sostener la carrera armamentista, el compartir responsabilidades con los miembros del Politburo, le dio privilegio y fuerza al ejército, el país se mantuvo estancado pero con apariencia de estabilidad, y el deterioro industrial, la falta de tecnología. A la etapa que va de 1964 a la llegada de Gorbachov al poder, se le da el nombre de la era de Brezhnev, y a su política se le conoce como neostalinista, entre otras cosas, por las severas restricciones sociales que estableció en su gobierno. Esta era representada por Leonid Brezhnev, Yuri Andropov y Konstantin Chernenko. La capacidad de Mikhail Gorbachov para manejar los asuntos del partido lo llevó a convertirse en el máximo dirigente de la URSS a partir de marzo de 1985. Desde ese momento empezó a involucrar en el gobierno a personas con ideas novedosas y reformistas, y buscó restablecer las relaciones exteriores de su país, principalmente con Estados Unidos, durante los gobiernos de Ronald Reagan y de George Bush. Algunas de las características de su gobierno son que aplicó una doble reforma del régimen comunista, le dio un papel más relevante al Soviet Supremo con funciones similares a las de un parlamento conformado por miembros electos, aplicó reformas económicas, aplicó modelos occidentales, redujo la ayuda a Cuba y otorgó cierta independencia a las empresas. Perestroika. El propósito de Gorbachov fue buscar la eficacia económica para resolver profundos problemas que se habían venido arrastrando desde tiempo atrás. Entonces, implantó la perestroika, que significa reestructuración, con la que se buscaba el uso más apropiado de los medios económicos. Sin embargo, estas reformas económicas comenzaron a abrir puertas para que finalmente todo este movimiento reformista terminara por enfocarse más en lo político. A partir de 1988 predominó dicho aspecto, dejando en segundo término los asuntos económicos. Las características de los cambios llevados a cabo en la URSS fueron las acciones de la perestroika: entablar vínculos con Occidente, percibir la paz como un bien necesario, desplazar los intereses políticos que antes se habían centrado en los países socialistas y los del tercer mundo hacia los países occidentales, crear conciencia de los valores democráticos y buscar cambios morales. Las consecuencias fueron que se colocó a la URSS en una situación intermedia entre el capitalismo y el socialismo. Se deterioró la economía, disminuyó la popularidad de Gorbachov y surgió oposición entre los militares. La glasnost surge inicialmente como un complemento de la perestroika. Esta palabra significa apertura, voluntad de decir las cosas tal como son, incitando con ello a los ciudadanos a involucrarse en la reforma. Aunque el gobierno de Gorbachov no pretendió dar liberación de expresión, pronto la prensa y otros medios actuaron en consecuencia, como en el caso de la avería en la central nuclear de Chernobyl en 1986, catástrofe ecológica sin precedente que aceleró la liberación de los medios de comunicación y facilitó la confrontación política. La glasnost había trasladado el centro de gravedad de la economía a la política. Con gran velocidad se desataron un sinnúmero de reacciones, como los conflictos nacionalistas entre las distintas repúblicas que demostraban la vulnerabilidad de la URSS. Ni los problemas económicos ni los territoriales encontraron solución, pero sí crearon el ambiente propicio para la caída del gobierno de Gorbachov y junto con él el desmoronamiento de la URSS. Este desenlace tuvo lugar final del año de 1991, después de un fallido golpe de Estado contra el gobierno de Gorbachov, que pretendía evitar la firma del Tratado de la Unión, en la cual se ratificaba la unión de las repúblicas y Rusia perdía el poder. Este hecho generó muchas controversias que le aceleraron el fin del gobierno. El 1 de diciembre, Ucrania declaró su independencia y casi de inmediato lo hicieron Rusia y Bielorrusia. Mediante la firma del Tratado de Minsk, formaron la Comunidad de Estados Independientes.
El 25 de ese mismo mes renunció Gorbachov y una semana después, el 31 de diciembre, la URSS dejó oficialmente de existir y fue sustituida por 15 estados independientes. Rusia quedó bajo el liderazgo de Boris y se mantuvo como un miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, y asimismo como la nación de la antigua URSS con mayor presencia mundial. En 1990 dejó de existir el Pacto de Varsovia y Lituania, Estonia y Letonia, los países bálticos, se independizaron. Entre las causas que propiciaron estas modificaciones en la geopolítica mundial se encuentran la política reformista de la URSS, la crisis económica en los países de Europa del Este, por el deterioro en sus niveles de vida y la baja productividad, la búsqueda de una doble transición hacia la democracia y la economía del mercado. Algunas de las consecuencias de la desintegración de la URSS son la formación de nuevos estados independientes en la ex Unión Soviética, el regreso a sistemas capitalistas en esta región, el fin de la Guerra Fría, el debilitamiento del socialismo en el mundo y el cambio a un nuevo orden mundial. Se pasó de un mundo bipolar a un mundo unipolar.